Buenos días a todos. A principios de mes, el día 5, estuvimos con un grupo de jóvenes, de varones, de mujeres, de las diferentes iglesias, teniendo un retiro acerca de el valor y la importancia de el matrimonio, de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura de Dios. También en ese retiro estuvimos hablando de las corrientes que hay en este mundo, las ideologías que son totalmente contrarias al matrimonio, a la familia, y que también a nosotros como creyentes se nos van impregnando. Tal vez no nos damos cuenta, tal vez no estamos tan apercibidos por la palabra y por el Espíritu, y esa corriente nos va arrastrando y nos va alejando de una verdadera obediencia a Dios. Tuvimos oportunidad de platicar con algunos de los jóvenes, no con todos, pero sí con algunos, y fue muy edificante, de verdad, escucharlos o que ellos también nos escucharan y sobre todo corroborar la importancia de Dios mismo, de su Espíritu, para haber tenido esta actividad. Y después, el día 12 de este mes y el día 19, junto con el hermano Paul, estuvimos visitando a los hermanos de la iglesia de Ciudad Valles, a los cuales les mandamos un saludo. Tanto el hermano Paul como un servidor comprobamos que aquí no hace calor. Fue un viaje de 10 horas de ida y 10 horas de regreso para comprobar una cosa. Acá no tenemos calor, hermanos, acá estamos muy bendecidos. 33, 34 grados, Señor. Gracias. Gracias, Señor. ¿A cuánto estuvimos por allá, hermano Paul? Entre 45 y 48 grados. El hermano Paul y yo íbamos a buscar uno de esos termómetros que estaban ahí con 47 grados y nos íbamos a poner ahí para la foto para el Face. Aquí estuvimos. Dios nos bendijo, Dios nos permitió. Era un viaje que tanto el hermano Paul y un servidor habíamos dejado pendiente hace 4 años y que Dios nos concedió ahora retomarlo después de 4 años y nos bendijo mucho, estando con los hermanos, pudiendo servir. No fue el tiempo que hubiéramos querido, un servidor hubiera querido más tiempo, pero no era posible. Pero agradecemos a Dios esa bendición y sobre todo al estar compartiendo la palabra, corroborar algo que ya de tiempo Dios nos ha estado ministrando y continuamente atalayando, que seamos verdaderos creyentes comprometidos con la palabra, no solo con su lectura, sino con su estudio, su meditación y tal y como nos enseña Santiago, no siendo oidores nada más, sino hacedores, poniendo por obra lo que la palabra dice. En la mañana, en el tiempo de oración, le comentaba al grupo de hermanos y hermanas con el que estaba orando, que en la semana había escuchado un programa, creo que se llama Entendiendo los Tiempos, este programa, y hablaban de el analfabetismo bíblico, que los creyentes, personas que asistimos a la iglesia, no un domingo, sino domingo tras domingo, año tras año, nos pueden poner una hojita, hacernos preguntas básicas de conocimiento bíblico y reprobamos. Por ejemplo, escribir los 10 mandamientos en el orden. No los podemos escribir. Poner los nombres de los apóstoles, no sabíamos que eran 12. Nos atoramos con el cuarto. Y así, si se va subiendo de nivel las preguntas, nada más no avanzamos y venimos semana tras semana. Se supone, día tras día en nuestros hogares leemos o estudiamos la Biblia, pero la ignoramos. Hay un analfabetismo bíblico, de veras, en algunos puntos escandaloso. Una de esas preguntas que comentaban estos pastores era
a un grupo de personas, les preguntaron los nombres de los 4 evangelios que están en la Biblia. No pudieron decir Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y tú te espantarás de, eso no es cierto. Es cierto, es cierto. Ahí está el estudio hecho, ahí están los resultados. Y eso solo es algo que debe a nosotros voltear la mirada y decir, bueno, voy a dejar de mirar si otros se saben los 4 evangelios o no. Voy a ver cómo estoy yo. Y eso es lo importante también de lo que el hermano Azarías nos compartía la semana pasada, hablando de ese momento en que se encuentra ahí en el templo, en esas obras de reparación, se encuentra ese libro, se saca y lo más importante no era decir, encontramos algo muy antiguo, encontramos algo arqueológicamente muy interesante. No, encontramos el libro de la ley. Es leído y eso trae tanto en el rey como posteriormente en el pueblo un cambio y un tiempo de gracia de parte de Dios. Estamos, como decía el hermano Azarías la semana pasada, iniciando una serie de enseñanzas que tienen que ver con la familia, que es un tema de gran valor e interés para todos los que estamos aquí. Y podríamos decir que vamos a estar abordando 3 aspectos que se desencadenan de la familia. El primero tiene que ver con el aspecto matrimonial, el aspecto de pareja. El segundo, esa procreación de los hijos, esa familia. Y el tercer aspecto es los valores, la educación tanto espiritual, del conocimiento de Dios, de que puedan ellos realmente ser personas creyentes, y también la educación que tiene que ver con un conocimiento, habilidades, carreras, ingenierías, licenciaturas y más, que cumplan un solo propósito. Entonces, nuevamente vamos a estar tocando a lo largo de estas enseñanzas estos 3 aspectos. Y el hermano Azarías estuvo tocando un aspecto muy importante la semana pasada, esa reconciliación y restauración de nuestra relación con Dios. Ese es el principio de todo. Si nuestra relación con Dios no está bien, todo lo demás no va a andar bien. A algunos les puede parecer muy chocante la palabra, pero no es palabra de nosotros, es palabra de Dios. Y el problema puede ser que el predicador te lo está compartiendo de una manera que a ti no te agrada, que a ti eso no te ayuda. Puede ser de nosotros la manera en la que estamos proclamando el evangelio que no te ayuda, pero lo cierto es que tú debes de ver que el texto ahí está. Y la claridad de lo que dice el texto, por ejemplo, en el evangelio de Juan, en el capítulo 15, dice, separados de mí, pero dígalo fuerte. ¿Y qué tanto tú valoras tu verdadera común unión con Jesús? ¿Qué tanto la vas a valorar mañana que te levantes y empieces tus actividades? ¿Qué tanto vas a valorar esa común unión con Jesús cuando se presente en la semana una dificultad, una situación y de repente tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de desenvolverse niegue lo que en este momento estás diciendo? Porque en este momento usted, estando en este lugar, está diciendo una cosa, está diciendo que cree en Dios, está diciendo que es importante darle un tiempo a Dios, y tal vez tu forma de arreglarte también demuestra que tienes un valor. Y el valor es, yo quiero agradar a Dios con la forma en la cual me arreglo y con la forma en la cual me presento a las demás personas. Y yo no sé si en la semana tú reafirmes eso y digas, Dios es importante para mí, la forma en la que yo me desenvuelvo debe de ser una forma que glorifique a Dios. Y yo no sé si en ese problema, la manera en la que te expreses y cómo trates a las demás personas, sean quien sea, tu esposa, tus hijos, una persona allá en la calle, una persona subordinada tuya, no importa quién sea, y no importa el efecto que esa persona haya provocado, un daño, una pérdida, una situación totalmente desastrosa, no importa. La forma en la que tú te comportas muestra si realmente eres un verdadero creyente. Esa es la verdadera vestimenta, la de hoy. Al rato nos la quitaremos, al rato nos la cambiaremos y nos pondremos otra, y esa puede ser
la verdadera vestimenta, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestros verdaderos intereses, no las apariencias. Por eso, siendo esa común unión con el Señor, lo más importante es que yo quiero hoy compartirles en el libro de Génesis, en el capítulo 3, ese momento donde entra el pecado, donde un hombre y una mujer deciden desobedecer a Dios, haciendo uso de todas las capacidades que Dios les había dado, ellos deciden desobedecer a Dios. El título de la enseñanza es esa expresión que dice Satanás, o la serpiente, con que Dios os ha dicho. Y esa voz es la que se va a oír en cada momento. Dios te va a decir muchas cosas, su palabra te va a decir muchas cosas. Podremos ir a retiros, reuniones especiales, predicaciones, y oiremos la palabra de Dios. Dios nos estará hablando, pero va a llegar un momento donde te toca a ti decidir si lo que has oído lo vas a aplicar, lo vas a poner por obra al precio que sea, o habrá otra voz que te dirija, otra voz a la que tú escuches y digas, bueno, sí es cierto que la Biblia dice esto, sí es cierto que la palabra de Dios tiene estos mandamientos, pero tú creerás que hay otro camino más sabio. Entonces, esta es una pregunta que no se ha dejado de hacer y después yo espero ser adecuado en el manejo de mi tiempo en la predicación para poder tener un momento y regresar a ese capítulo 4 de Mateo, cuando Satanás está tentando al Señor Jesús, y tomar esa misma, si nos pones la anterior, por favor, esa misma pregunta y hacérsela al Señor Jesús. Cuando Satanás le dice, si eres hijo de Dios, ponerla con que Dios te ha dicho que eres su hijo, pues ¿por qué no conviertes esa piedra en pan? Con que Dios ha dicho que de verdad Él va a tener cuidado de ti, pues ¿por qué no te arrojas al precipicio? ¿Para qué le mande a sus ángeles y te carguen? Y hermano, amada persona, porque bien decía nuestro hermano Rogelio que hay varias personas nuevas, y perdóneme si yo no les he saludado y no les he dado la bienvenida, una disculpa, será la emoción de que tenía varias semanas que no estaba yo aquí en el púlpito y tenía ya mucho deseo de iniciar la predicación, pero a todos los que están con nosotros, sean bienvenidos. Caleb, Mile, con el bebito, qué alegría verlos, y a todos los demás, qué alegría estar con ustedes. Todos los demás podemos, todos juntos, podríamos ponernos en el lugar del Señor Jesús, y no será igual que tú te estás poniendo en un punto muy alto, creyendo que tienes mucho conocimiento, creyendo que tú tienes un camino mejor que el de Dios, que tú tienes estrategias que funcionan mejor que todo lo que está aquí escrito, y Satanás te está diciendo, aviéntate, arrójate, no te va a ir mal, vas a triunfar, te va a ir bien. Sí, la Biblia dice que el matrimonio debe ser así, pero hay otras opciones. La Biblia dice que hay un don para una persona así, o la Biblia dice que hay un don para otra persona así, pero tú aviéntate por este otro camino. Lo mismo que hizo Satanás con el Señor Jesús, está haciendo con todos nosotros. Te está queriendo llevar a un lugar, te quiere poner todo el poder, y algunos de aquí estamos tan empeñados en alcanzar ese poder. Yo quiero ser el máximo, el que logre más en esto, el que se desarrolle más en el otro, y vamos en un camino de locura, y no estamos realmente siendo humildes a las respuestas de Jesús y la manera en la como él rechazó la tentación. La rechazó con la palabra, la rechazó con sobriedad y con humildad, y diciendo una sola cosa: al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué? Dígalo fuerte, hermano Ezequiel. Y esa puede ser la palabra del día de nosotros hoy.
¿Toda mi adoración será a Él nada más? ¿O estoy buscando adoración a mí? Engrandecimiento a mí. Que el que disfrute todo sea yo. Y no te estás dando cuenta que Satanás te ha llevado a ese lugar y te ha dicho, mira, todo esto te voy a dar si tú te postras y me adoras. Por eso decía que si al final el tiempo me da, me gustaría ir a ese capítulo 4 y usar esta misma expresión para que podamos entender el tipo de pregunta que se hacía y cómo esa pregunta te está poniendo en una balanza que te dice, tú decides a quién vas a hacer caso, a lo que Dios dice o a otras voces. Que Dios nos ayude. Vamos a orar, ¿qué le parece? Yo sé que 34 grados era para andar con chamarra y hasta bufanda. A los que vienen de Valles, hermana Martita, hermano Ezequiel, y a todos los demás que vienen de allá, de verdad que uno se admira, porque ahí están en la mañana. El domingo pasado estábamos si había reunión o no había reunión, porque está habiendo cortes de luz allá, así sin previo aviso, se está yendo la luz, y dormir sin un abanico, un ventilador, sin luz, es complicado. Dormir sin aire acondicionado a esas temperaturas y humedad no es sencillo. Ahora imagínese estar en el lugar donde los hermanos se reúnen sin ventiladores, sin aire acondicionado y un lugar muy cerrado, y ahí estaban. Entonces, que no sea el calor, porque dirán, bueno, Él no puede obligarte a pecar. El pecado sale de cada uno de nosotros. Insultaste a una persona, sí, el diablo te tentó, pero tú pecaste. Estás despedazando tu matrimonio, sí, el diablo ha traído muchas tentaciones a la amargura, al enojo, a la incredulidad, a la decepción, decir ya no quiero hacer nada, esto ya quiero que se acabe. El diablo va a traer muchas tentaciones, pero el pecado tú lo decides. El diablo no puede obligarte a pecar. Por eso necesitamos orar. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos permites, y te pedimos, por encima del calor, del bochorno, del desvelo, ayúdanos a prestar nuestros oídos y nuestra atención a tu palabra. Ayúdame a mí como predicador, Señor, a hablar la verdad que tú tienes en tu palabra, a ser sabio, prudente, y que la palabra sea adecuada al corazón, a la condición de cada uno de los que estamos aquí. Glorifica tu nombre a través de tu palabra, Señor, y que tal y como tu palabra dice que Jesús vino para deshacer las obras del diablo, cúmplase esa palabra también hoy, y tu palabra, Cristo encarnado, venga y deshaga el engaño, la seducción que el diablo está trayendo a nosotros, y podamos ser libres solamente en Cristo. Que así sea. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les voy a pedir que nos pongamos de pie y vayamos a el libro de Génesis, capítulo 3, y vamos a leer de los versos 1 al 8. También el pasaje va a estar ahí en la pantalla. Yo no sé si usted acostumbre tomar un poquito de agua, pero ante estas temperaturas es bueno hidratarse, es bueno tomar agüita. También el agua nos permite un poquito que nos despejemos. Bien, entonces lo vamos a leer de forma alterna. Yo leo el verso 1, ustedes el verso 2, y así hasta que juntos en voz alta leamos el verso número 8. Les animo a que procuren leerlo en un solo ritmo. Algunos leen rápido, algunos leen con voz muy bajita. Los que leen con voz bajita, sube un poquito el volumen de tu voz. Los que leen un poquito rápido, afina un poco tu oído, escucha cómo van los demás. Y los que leemos un poquito despacio, bueno, también escuchemos. Y si me doy cuenta que voy un poquito atrás, bueno, pues acelero un poquito mi ritmo de lectura. Entonces vamos a leer. Yo inicio
con el verso número 1. Génesis capítulo 3, dice así el verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Por favor, siéntense. Lo primero que quiero que veamos ahí en el verso número 1 es que la palabra con claridad, con nitidez, nos describe a la serpiente y nos dice que es un enemigo astuto. Moisés, que es el escritor de este libro, y eso es bien importante reiterarlo, saber quién lo escribió. Es Moisés el que escribe este libro. También es importante saber el propósito con el cual Moisés escribe este libro. Bueno, Moisés escribe este libro por mandato de Dios. No es que de repente Moisés un día amaneció con alguna inquietud, con alguna cosquillita por hacer algo que nunca había hecho y bueno, salió esto. No. Moisés, por mandato de Dios, él escribe este libro y lo escribe para ese pueblo al cual Dios había elegido. Y un pueblo que ya tenía un conocimiento de Dios, un conocimiento que se había transmitido de manera oral. Hay pruebas suficientes que corroboran que había también algunos escritos sencillos de los cuales también Moisés tomó, y de ahí, de la tradición oral o de la transmisión oral y de las evidencias escritas de manera sencilla y sobre todo la inspiración divina, Moisés escribe esto para un pueblo que tenía que entender lo que es la elección. Y la elección no solo es de Dios hacia nosotros, no es solo que Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados y que nosotros a través del arrepentimiento genuino y de verdad una vida piadosa podamos ser llamados sus hijos y servirle a Él. Esa es elección divina. Dios nos ha escogido para ser sus hijos, sino que también la elección obra en nosotros. A nosotros también nos toca decidir, y eso es algo que el texto tiene con toda claridad. Nosotros como personas hemos sido bendecidos con la palabra de Dios, con sus mandamientos, hemos sido bendecidos con una ley moral, es la prueba axiológica que muestra la existencia de Dios. Todos tenemos una ley moral y tal, el apóstol Pablo lo dice claramente en Romanos capítulo 2, verso 15, que hay una ley escrita en nuestros corazones. Entonces Dios nos ha bendecido con su palabra hablada, escrita, con sus mandamientos puestos en nuestro corazón, nos ha bendecido con su gracia, con su Espíritu Santo, y es todo esto un medio a través del cual Dios nos estimula hacia un buen camino. Pero hay un aspecto que debe de ser claro: no somos robots. No estamos controlados para que hagamos solamente lo que Dios quiere. Tenemos la facultad de decisión.
Y claramente lo muestra el pasaje. Entonces, primero se nos muestra este primer versículo, acompáñame, verso 1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Satanás es el que está atrás de la serpiente. Moisés nos presenta el acontecimiento tal cual. Ahí está un animal, ahí está una serpiente que está siendo controlada, utilizada por Satanás, y a través de esa serpiente se inicia un diálogo. Y ese animal por algo fue escogido por Satanás, por algo fue utilizado por Satanás. Alguien puede decir, bueno, es que el libro de Génesis está hecho de leyendas, de mitos, de cosas que no fueron reales. Yo he estado leyendo una Biblia que así lo dice. No es una Biblia de la que nosotros usamos, es una Biblia que se utiliza en otra iglesia. Y ahí, en esa Biblia, el comentarista dice, es que el Génesis está lleno de mitos, está lleno de leyendas. Y así, mire, de un manotazo, están tumbando lo que es inspiración. De un golpe están quitando lo que es revelación divina, atribuyendo que lo que está en el Génesis está lleno de cuentos, de historias. No. Este es un libro divinamente inspirado. Y lo que Moisés nos está poniendo es lo que estuvo aconteciendo. Acompáñame rápido al Evangelio de Juan. No pierda, por favor, ponga un separador ahí en Génesis 3, al Evangelio de Juan, al capítulo 8, al verso número 44. Juan capítulo 8, verso número 44. Fíjese cómo en este pasaje el Señor Jesús está haciendo una referencia a lo que pasó en el huerto del Edén. Y ahí el Señor Jesús está señalando al verdadero responsable que estaba atrás de esa serpiente. En el aspecto físico era una serpiente la que estaba hablando con Eva, pero atrás de esa serpiente estaba el verdadero artífice. Dice el verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo, queréis hacer. ¿Él ha sido qué dice? Repite esa palabra. ¿Él ha sido qué? Repítalo otra vuelta. ¿Él ha sido qué? Por favor, subraya este pasaje. Nunca se te olvide que ese enemigo se podrá disfrazar o usar a otro, en este caso una serpiente. Y para Eva podría parecer un animal inofensivo, un animal que no estaba más ocasionando un riesgo. Pero el Señor Jesús, hablando de ese enemigo, te está diciendo con claridad que es Él un homicida. Un homicida. ¿Quién de nosotros podría entrar ahí a una habitación, a un espacio, cuando tú sabes que atrás o en ese cuarto está una persona con instintos asesinos, una persona que no tiene los mismos valores que tú, una persona que no tiene las mismas intenciones que tú, una persona que claramente la palabra dice que el único instinto que lo mueve es destruir, es matar? Y no es el único pasaje donde se está hablando de ese carácter. Estamos en el capítulo 8, si avanzáramos al capítulo 10, en el capítulo 10 el Señor Jesús, hablando de los líderes religiosos que habían en Jerusalén, pero hablando quién era el que los movía, quién era el que los usaba, hablando espiritualmente, porque ellos no servían a Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, dice que el ladrón no vino sino ¿para qué? Dígalo fuerte, hurtar, matar y totalmente destruir. Él siempre ha sido homicida. Y si usted decide poner y prestar sus oídos a alguien que no tiene ninguna buena intención contigo, bueno, el resultado va a ser devastador. Otro pasaje, acompáñame ahora a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11. El apóstol Pablo o la iglesia de Corinto había menospreciado el apostolado de Pablo y se estaban yendo tras otros líderes
líderes fraudulentos, líderes que realmente no los llevaban a Jesús. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso número 3. Fíjate cómo el apóstol Pablo dice esto: pero temo que como la serpiente, ¿qué dice? Con su astucia engañó a Eva, tus sentidos, mis sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. ¿A quién? A Cristo. Entonces, lo que pasó en el huerto del Edén, ¿sí pasó? Sí pasó. ¿No es un mito? No, no es un mito. No es una fábula, es una realidad. Había una serpiente y esa serpiente fue utilizada por Satanás. ¿Cómo sabemos eso? El Señor Jesucristo lo dice en Juan capítulo 8, verso 44. Cómo Satanás trajo la muerte, trajo el asesinato desde ese momento en el huerto del Edén. Y el apóstol Pablo en este otro pasaje nos muestra esa astucia, esa habilidad. Regresemos por favor a Génesis capítulo 3, verso 1. Entonces la palabra reconoce esa capacidad de este enemigo, reconoce que es muy inteligente, que es muy astuto, que es muy hábil. ¿Tú qué piensas de Satanás? ¿Piensas que, o pensamos que somos más inteligentes que él? ¿Pensamos que lo vamos a vencer y lo vamos a derrotar? Ahora que estuvimos en el retiro, jugué con uno de los jóvenes de acá de la iglesia una partida de ajedrez y me dio una paliza, pero una paliza. Dicen, cuando uno está jugando ya no veía yo lo duro sino lo tupido. A donde quiera que me movía, me acababa y ya lo único que yo esperaba decía, que se equivoque, que haga una jugada mal y siquiera le saco el empate, ganar. No tenía posibilidad de ganarle. Ya, estaba yo acabadísimo. Y mi única esperanza es que él se equivoque en una tirada para que yo pueda alcanzar el empate. Bueno, pues no me lo dio. Tiró muy bien. Tirada tras tirada. Yo nada más veo, hasta que oí la palabra que a ningún jugador le gusta oír cuando no eres tú el que la dices. Jaque mate. Bueno, estamos contra un jugador que no espera empatar contigo. Estamos contra un jugador que no espera y sabe que ninguno de nosotros es más hábil que él. Él lo sabe. Y tiene un instinto. Desde que él empieza a jugar esa partida contigo, él solo está esperando el momento de decir esa palabra: acabado, destruido, apolillado, corrompido, incrédulo, endurecido, sepultado bajo kilos y kilos de consecuencias de pecado, lleno en su mente de dudas, de incertidumbre. Wow. El ladrón no vino sino para eso. Entonces, lo primero que yo quería mostrarte en este pasaje es que solemos menospreciar a alguien a quien la palabra no menosprecia. Que solemos ignorar a alguien que la palabra no ignora y que la palabra misma nos dice: no ignoréis las maquinaciones de... Pero las ignoramos cuando ignoramos a Dios. Las ignoramos cuando pensamos que es inofensivo el pecado que estoy cometiendo. Las ignoramos esas consecuencias al enemigo cuando pensamos que, aunque consciente estoy de que no es correcto, que no es moralmente correcto o que es claramente un pecado lo que estoy cometiendo, pensamos que en algún momento habrá por ahí alguna vueltecita en el camino donde yo la pueda librar. Estás ignorando totalmente, por tu bien, o sea, malamente, lo que dice la palabra. Me interesa la pregunta que hace Satanás. Estamos en Génesis 3:1, dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué hizo Satanás con esa pregunta? Atacó a Dios.
atacó a su palabra. Esto es impresionante, de verdad. O sea, yo quisiera que usted en casa tomara el tiempo, fuera al capítulo 1 y usted pudiera ver cada vez que Dios abre su boca. Mira, vamos a hacer algo rápido, acompáñame, o si tú lo puedes poner en pantalla, Elías, por favor. Génesis 1, verso 3. Subráyalo en tu Biblia, por favor. Ve el poder que Dios tiene en su palabra. Reconoce cómo la Escritura misma nos describe a un Dios poderoso. Fíjate cómo Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, Dios abrió su boca, Dios habló y Dios dijo algo. Y lo que él dijo, ¿se hizo o no se hizo? Sí se hizo. Y fíjate cómo dice cómo Dios ve eso, y vio Dios que la luz, ¿qué era? Fíjate cómo te está mostrando un Dios que todo su carácter, todas sus capacidades estaban en ese momento de la creación. No era alguien que estaba haciendo las cosas de manera descuidada, desinteresada, no. Su mente y su poder estaban obrando, pero también su visión, sus ojos, su atención estaban ahí, valorando, escudriñando. Ahora brinquemos al verso número 6. Y ve cómo el texto vuelve a resaltar a Dios abriendo su boca. Luego dijo Dios, y Dios volvió a abrir su boca. Y así, son 9 veces en estos versículos del capítulo 1, si no me equivoco son 31. En estos 31 versículos, 9 veces, Moisés claramente describe Dios abriendo su boca y soltándose todo el poder de Dios, toda su capacidad, toda su sabiduría, no solo poder, obrando y desarrollando toda la creación. Y 2 veces Moisés dice, cuando Dios abre su boca también, y dice, Dios una bendición, fructificad y multiplicaos. Y lo dijo a ciertos organismos vivos, pero el momento más solemne es cuando a ese hombre y a esa mujer les dice fructificad, y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos. Y viene Satanás, después de todo lo que Dios ha creado, y viene Satanás y dice, ¿qué de valor tiene lo que Dios dice? ¿Qué de valioso es que Dios abra su boca y diga algunas cosas? ¡Qué tremendo! Porque en el capítulo 1, Dios mostrando todo su poder, toda su sabiduría, toda su capacidad, no solo creativa, sino para desarrollar toda la vida, todas las leyes, todas leyes químicas, leyes físicas, leyes biológicas, leyes cosmológicas, muchas cosas que, debo decirlo con mucho respeto, probablemente escapen a la capacidad de muchos de los que estamos hoy aquí. Pero están ahí esas leyes sosteniendo la vida. Cierto, hoy no soportamos el calor. Cierto, hoy estamos en un momento muy difícil, muy complicado. Tal vez aquí algunos hermanos se dediquen al campo, lo sé, no sé cuántos, por eso fue mi expresión así. Porque no sé cuántos son. Sé que hay algunos y conozco algunos de esos hermanos, pero no conozco si hay más. Pero en el caso de los hermanos de la iglesia de Ciudad Valles, varios, la gran mayoría de ellos sí se dedica al campo y a un solo cultivo, el cultivo de la caña. Y que regularmente siempre, hermana Martita, usted es de allá, ¿cuándo empieza el corte de caña allá en Ciudad Valles, San Luis Potosí? Dígalo fuerte, hermana. Septiembre. Pero como tanto el año pasado no hubo buenas lluvias y como este año también no está habiendo lluvias, Paul, ¿cuándo nos dijeron que piensan cosechar esta caña? ¿No recuerdas? En enero de 2025. De septiembre a diciembre, ¿cuántos meses son? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 4 meses se reduce el corte de caña. ¿Por qué? Porque al no haber agua, la caña no se está desarrollando, está muy pequeña. De hecho, el pasado domingo fue el último día que estuvo trabajando en este corte el ingenio de allá. No recuerdo cómo se llama, el que está ahí, cuando me dice que está, Plan de Ayala. ¿Plan de Ayala?
Plan de Ayala. El domingo pasado fue el último día y no crea que fue una noticia para brincar. ¡Ay, qué bueno! No. Hay hermanos que viven de vender comida y venden a gente que va a trabajar al ingenio y ahorita no saben cómo van a salir adelante. Los hermanos que están trabajando la caña nos dijeron que se produjo muy poco porque la caña no tiene mucho jugo, no produce mucho azúcar y todo se contrae. Todo se contrae. ¿Será ese el momento cuando volvemos nuestros ojos a Dios? ¿Será ese el momento cuando de veras nuestro corazón se quebranta y le dice a Dios, ayúdame? ¿Haz algo, Señor? ¿Pero qué cuando viene Satanás y de un plumazo nos borra todo lo que Dios nos ha estado hablando, lo que te habló en tu niñez? Porque hay jóvenes aquí que pasaron por escuela dominical y Dios les habló. Hay jóvenes que estuvieron aquí, pasaron por campamentos y Dios les habló. Hay adultos aquí que han pasado por retiros y Dios les habló. Hay varios que están aquí que en momentos muy personales Dios ha venido y te ha hablado y ha tratado contigo en tu vida. Viene el diablo, viene el enemigo vestido ahí de la manera que tú quieras, disfrazado, camuflajeado y te dice, ¿de veras es importante lo que Dios te ha dicho? No, es más importante esto. Mira, tú no te apures ahorita por estas cosas, ya después, ya más adelante. Qué astuto, qué manera de llegar y de querer quitar, así con sus palabras, con sus preguntas, las verdades absolutas de Dios. Oía también un programa donde estaba un pastor, a quien le aprecio, le reconozco como un genuino creyente, y estaba platicando con una persona atea. Y la persona atea se puso muy violenta. Y el pastor le decía, bueno, te voy a dar pruebas de la existencia de Dios que no tienen que ver con la Biblia. Y el pastor le empezó a hablar de un libro que comentamos aquí hace más de un año con los jóvenes, de un libro que se llama Cosmos, Bios, Teos, que está hablando del cosmos, de la vida biológica y las cuestiones de Dios, escrito por científicos de talla mundial. Y ser un científico que sea reconocido a nivel mundial no es sencillo, requiere de mucho trabajo y de mucha dedicación. Y sin embargo este libro lo escriben varios científicos, de ellos, si no mal recuerdo, por lo menos 12 de ellos ganadores del premio Nobel. Ser un científico de talla mundial requiere de mucho trabajo, pero aún así no todos los científicos de talla mundial alcanzan a ser reconocidos con el premio Nobel. Hay que tener una obra, un trabajo muy sobresaliente de todos los demás para que ese grupo pueda ir y decirle, tú eres el ganador del premio Nobel. Y de esos científicos que escriben este libro, Cosmos, Bios, Teos, ellos decían en un comentario, una conclusión en el libro, que la única manera de poder entender la vida y las leyes que lo rigen todo, es que hay un Dios todopoderoso y todo sabio. No hay otra manera. Y el otro hombre ateo pegaba de brincos, no, esa es literatura religiosa. Le decía, no, es un libro escrito por científicos. No, es literatura religiosa. Y dice nuestro dicho popular mexicano que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Amado, ¿qué estás viendo en ese verso 1? Estamos en Génesis capítulo 3, verso 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vino y la tentó. ¿Cómo es posible? Eva estaba en un estado de pureza, estaba en un estado de íntima comunión con Dios, sí. Estaba en un estado de gracia que muchos de nosotros tal vez no alcancemos, sí, pero era tentable. Como cualquiera de los que estamos aquí somos tentables. Jesús fue tentado y la palabra dice que en todo, pero no se halló pecado en él. Y Jesús no menospreció a este enemigo.
Jesús se mantuvo firme a través de la misma palabra. Satanás, al tentar a Eva, está distorsionando la palabra de Dios. Está distorsionando su carácter. A ese Dios poderoso, bondadoso, creativo del capítulo 1, en esta manera de hablar de Satanás, lo está presentando como un Dios miedoso, como un Dios tan autoritario que prohíbe cosas absurdas, como un Dios tan violento que ha puesto ahí una muerte terrible. ¿Qué tanto este mundo, su sociedad, y el que está atrás de ellos, que es un enemigo que la palabra describe bastante, está soplando sus mentiras en nosotros? Y para usted, el día de hoy, esta ya no es la verdad. Esta ya no es la lámpara que alumbra tu día a día, tu camino, tus decisiones. Esta ya no es la vereda por la que tú quieres caminar y bajo ella decidir, esto está bien, esto no está bien. No. El día de hoy las personas están buscando otro tipo de fuente de iluminación, otro tipo de verdades, haciendo de lado la verdad absoluta de Dios. Yo te pido, piensa esa pregunta. Porque a los jóvenes, ahora que estuvimos en este retiro, les hablamos con toda claridad y en base a la palabra que la Biblia no promueve el noviazgo. Aunque yo desde este púlpito lo he dicho, aunque sé que algunos de nuestros jóvenes llevan noviazgos. Pero ¿qué haces tú cuando lo oyes? ¿Sigues en eso? ¿Valoras que hay otro camino mejor que el establecido por Dios cuando la palabra, y lo estaremos viendo en otras predicaciones más adelante? Por ahí creo que se prendió alguna alarma de algún auto. Tal vez porque los chicos andan ahí, el movimiento activó la alarma. Hay un camino que Dios ha establecido, pero viene la serpiente y con que Dios te ha dicho, no, tú te tienes que divertir, no, tú eres joven, tienes que probar. Si no pruebas, ¿cómo vas a conocer que la persona es la adecuada? Y el diablo te va a empezar ahí. El detalle es que se inició una plática. Acompáñame ahora a ver lo que dice el verso 2 y 3. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, ¿qué cosa? No comeréis de él. Y fíjate, esto no lo había dicho Dios, esto lo puso Eva. O sea, Dios había dicho que no comieran, pero Dios no había dicho que no lo tocaran. Ella dice, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces vemos que Eva inicia la plática con la serpiente, y fíjate cómo en la respuesta de Eva, lo primero que podemos entender es que está expresando lo generoso que es Dios. Era un huerto muy amplio, había variedad de comida, y Dios le dijo, mira, de todo eso puedes comer. Pero había una indicación, pero de este árbol y de su fruto, no. De todo lo demás sí, pero de esto no. Y hermano, cuando nosotros dejamos de ver el carácter de Dios, la gran generosidad y bondad que Él tiene, nos vamos a cegar y nos vamos a enfocar en un aspecto que no, Dios lo ha prohibido no por nuestro mal, sino por nuestro bien mayor. Y cuando nosotros no conocemos a Dios y su carácter tan generoso, tan bondadoso, nos vamos a cegar, nos vamos a ofuscar, como lo que estamos viendo aquí, que ella empieza a ser atraída, porque claramente Santiago dice que de acuerdo a nuestras concupiscencias somos atraídos. Como te decía, este libro fue escrito para ese pueblo que fue sacado de Egipto y que estaba siendo llevado a ese lugar especial que Dios había prometido desde Abraham, Isaac, Jacob, una promesa que Dios reafirmó en cada uno de los patriarcas y que ahora se estaba cumpliendo este pueblo, darles una tierra que había sido prometida y que de manera muy clara Dios dice que Él solemnemente alzó su mano
y alzando su mano juró que le iba a entregar, y Dios cumple lo que promete. Ese es el carácter de Dios, es fiel. Entonces, ¿por qué Moisés le escribe a este pueblo? Porque ese pueblo también tenía sus concupiscencias. Ese pueblo también, en vez de estar viendo la amplia generosidad de Dios, la amplia misericordia de Dios, se ofuscaba, se cegaba con algunas cosas. Ejemplo, el maná. De repente les pareció tan insignificante, cosa tan ya rutinaria, tan de todos los días, y ya estamos cansados de este maná, en lugar de ver la amplia generosidad de Dios, estándolo sustentando durante ¿cuántos años en el desierto? 40 años, y donde no solo se habla de comida, se habla de su vestido. ¿Qué pasó con sus vestidos en esos 40 años? ¿No se echaron a perder? ¿Qué pasó con sus zapatitos esos 40 años? ¿Qué pasó con sus cuestiones de salud? Dice, tus piernas no se hincharon. Qué amplia es la misericordia de Dios. Pero uno de repente se ofusca, se ciega. Puede ser a la persona en el matrimonio, pero es que, ¿por qué está ese mandamiento? Que tengo que sujetarme al marido. ¿Por qué es que yo tengo que amar de esta manera a la esposa? Y de repente te ofuscas, en lugar de ver la amplia generosidad de Dios. El poder tan grande que hay en Él. Eva lo reconoció, lo dijo con sus palabras, pero en su corazón esa realidad no pudo más. No vaya a ser que hoy también aquí entre nosotros, de tus labios, tú puedes decir, no, es que Dios ha sido muy bueno conmigo, y esa es la verdad. Dios ha sido muy bueno conmigo, pero tú estás ofuscado con una cosa, y esa ofuscación, esa carnalidad que está en ti, es el gancho por el cual Satanás te va a ir arrastrando hasta que, como dije, tú voluntariamente peques. El capítulo 1 describe un Dios tan poderoso con su palabra, con todas sus capacidades, con todas sus facultades, formando la vida. El capítulo 2 detalla cómo pone ese huerto en Edén, cómo pone a Adán, cómo Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Si sabe usted que en el texto original no existen capítulos, no existen versículos, ¿sí lo saben? Alcen su mano los que sí lo saben. Los que sí saben que en los textos originales no hay número de capítulos, no hay 1, 2, 3, 4, no hay número de versículos, solo está la pura letra. A ver, alcen su mano. Bueno, son muy pocos, bájenla. Bueno, a los que no lo saben, esos números lo pusieron los traductores, esos números no están en los escritos originales. Esos números se pusieron con un fin académico, un fin didáctico, poder tener una mejor manera de estudiar el pasaje y comprenderlo. Eso fue la intención de los traductores de poner esos números, pero bueno, en los textos originales no está. Entonces, fíjate, acompáñame, Elías, por favor, capítulo 2, verso 24. Porque yo no quiero que veamos, estamos entrando a la parte final del estudio de hoy, yo no quiero que veamos este pasaje solo como la caída o sea, la entrada del pecado, la caída de Adán y Eva. No, yo quiero que lo veamos en su contexto. Y su contexto es justamente el capítulo 2. Fíjate cómo dice el verso 24. Esa parte es cuando Dios hace que Adán, en un momento en el que él está en un sueño profundo, Dios, dice el texto, saca una costilla y de esa costilla forma a Eva. Cierra el lugar, cierra ese costado, Adán despierta y dice que Dios trae y le entrega a Eva. Y fíjate, verso 24, aquí está hablando Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? ¿Y serán qué? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, en el contexto de este pasaje, estamos en ese momento tan glorioso, donde Adán está recibiendo a su esposa, a su ayuda idónea. No está hablando de una trabajadora, no está hablando de alguien que le va a lavar la ropa, no, está hablando de un complemento, de una persona creada con propósitos divinos,
que van más allá de los estereotipos que las sociedades o ciertas situaciones han establecido. No, no, no. Tenemos que ir a la palabra para entender cuál es el rol del varón y cuál es el rol de la mujer, cuáles son los diferentes atributos que Dios ha puesto en cada quien para que cumplan esos roles. Entonces, volviendo al pasaje, ese es el momento donde Adán está él muy gozoso con Dios y está diciendo esas palabras que pueden ser fáciles decir, pero que lleva toda la vida a cumplir. Vamos a verlas para que no se quede. Ponlo por favor, Elías, verso 23. Estas son las palabras de Adán que he dicho, es fácil decir. Y en algunas bodas yo he dicho las siguientes palabras. Y no siempre me acuerdo de todo lo que digo en una predicación, porque hay cosas que yo traigo escritas, pero uno dice otras más. Pero sí me acuerdo muy bien de unos hermanos que me tocó casar en la iglesia de Jalapa, y que había varias circunstancias que a mí me preocupaban, una diferencia de edades significativa en ellos, y a mí me preocupaba. Pueda parecer que no sé si usted me lo crea, pero yo sé que es una realidad. A cada hermano, a cada hermana yo los veo como mis hijos y los trato como mis hijos, como yo le hablaría a mi hijo o a mi hija al momento de formar una familia. Y lo hago de siempre, desde que estoy ministrando todo el proceso hasta que se celebra la boda. Y yo les expresé a ellos esas inquietudes, esas serias preocupaciones por las diferencias de edad. El testimonio de ellos no daba a pensar que iba a fallar. Hasta el día de hoy han tenido un buen testimonio. Hasta el día de hoy son unos hermanos que cada que cumplen años me mandan un saludo, una foto, y yo me gozo con ellos. Y las palabras fueron las siguientes. Yo le decía a él, como ya saben, está el predicador y están ahí ellos dos en la sillita de los acusados, ¿va? Digo, de los que se van a casar. Y yo le digo a él, tengo claro que ya te ganaste el amor de ella, y lo tengo tan claro que te dio el sí y estamos aquí. Y ya te iba a generar la sonrisa de él. Yo creo que si hubiera tenido aretes los oxida. Qué sonrisa me hizo. Y le dije lo siguiente, pero ahora, aunque ya te ganaste el amor de ella, te va a llevar toda la vida ganarte su respeto. Que ella te respete como ese esposo creyente, como ese genuino hombre que la va a llevar por los caminos de Dios. Te va a llevar ahora toda la vida ganarte su respeto. Y esa es una verdad para todos los que estamos aquí. Porque algunos de los que estamos aquí durante el noviazgo, que ya he sido claro, como iglesia no promovemos ni apoyamos el noviazgo, pero muchos llegamos aquí o llegamos al matrimonio así, casados y después de un noviazgo. ¿Cómo fuimos de novios? Muy sonrientes, muy bien arreglados, muy conquistadores, muy galantes, muy cuidadosos con las palabras, porque nos damos cuenta que a la mujer le agrada oír cosas bonitas. Y después de que nos ganamos su amor, puede ser que algunos hoy no tengan el respeto de su esposa. Puede haber que hay algunos que no tengan el respeto de sus hijos, porque tal vez los hijos ya se dieron cuenta de los malos caminos de sus padres, sus malos vocablos, sus agrias expresiones. Ve las palabras de Adán. Esto es ahora hueso de mis huesos. Yo estoy seguro que toda mujer aquí se levantaría y diría, amén, ese es el hombre que yo quiero. El que me ame así, el que tenga ese compromiso a muerte con Dios y a través de su gracia conmigo. Porque Adán recibió su esposa de Dios, y cuando él la recibió, él dijo, a partir de ahora, esto es hueso de mis huesos. Y podemos haber hombres que nos vamos a dormir aunque la esposa
esté hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana. No, pero tú estás cansado. No, pero tú estás enfermo. No, pero tú tienes todos los achaques. Ellas también son de carne y hueso. Ellas también lo necesitan. El compromiso de Adán fue este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada, digo, a lo mejor no todas las mujeres dirán, amén, así que nos llamen. No, yo estoy de acuerdo que no. Estoy de acuerdo. Creo que aquí Adán que fue capacitado Adán con esa inteligencia para poner nombre a todos los animales creados. Tiene una mente muy fuerte y el nombre que él está dando es totalmente correcto, pero después es que Adán le da el otro nombre y la llama Eva, la madre de todos los vivientes. Bien, entonces es este momento muy solemne, muy hermoso. Dios habla en el verso 24 diciendo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Había unidad, había intimidad, había perfección, había gracia en ese matrimonio, porque estaban siguiendo todo el mandamiento y los principios de Dios. Y acto seguido, Génesis 3:1. Ve, date cuenta, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Entonces, ¿la serpiente solo quería meter el pecado? No. ¿La serpiente solo quería meter su cola? No. La serpiente quería destruir el matrimonio. La serpiente quería destruir lo más glorioso que Dios había creado, porque por encima de todo lo que ya Dios había hecho, la joya, la máxima expresión del poder, la gracia creadora de Dios, Adán y su esposa Eva, lo máximo. E inmediatamente viene el homicida, inmediatamente viene el engañador, torciendo las palabras de Dios, torciendo sus mandamientos, como si fuera esta botella, o sea, arrugando y torciendo la verdadera imagen del carácter de Dios. Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es creador, Dios es misericordioso, Dios es glorioso, Dios es maravilloso. Y yo quisiera pasarme estos últimos momentos exaltando a Dios. Pero el diablo te ha metido o nos ha metido otra idea, con que Dios os ha dicho, no, Dios no es lo más glorioso, hay algo mejor. Con que Dios te ha dicho que esto es lo mejor, que esas son sus palabras, no, hay otra cosa mejor para ti. Con que Dios ha dicho que esto es pecado, no, sino que sabe Dios que te vas a volver como Él. Y ha sido la intención de Satanás. No se describe aquí en el libro de Génesis, sino en otro de los libros de los profetas se describe cómo fue ese momento, siendo creado como un querubín hermoso, siendo creado con un propósito de estarle dando y dirigiendo la gloria a Dios. Como hubo un momento en que ese querubín se halló la maldad en él. A Satanás no hubo otro Satanás que viniera y lo tentara. Al diablo no hubo otro diablo que viniera y lo incitara. No. Fue Él mismo. En Él mismo se halló la maldad. En Él mismo se levantó el deseo de decir, subiré a los cielos. ¿Y qué? Seré tan grande como tú. Y hasta el día de hoy es el camino de locura que sigue el hombre. Quiere ser un Dios. Él quiere diseñar su vida. Él quiere diseñar sus caminos. El hombre quiere decidir qué es el matrimonio y con quién se puede y con quién no. El mundo quiere decidir cuándo, desde qué momento es un niño y en qué momento no es un niño y en qué momento solo es un producto, una masa de carne y se puede sacar y se puede asesinar.
El hombre nos quiere decir que está bien y que no está bien, con que Dios os ha dicho. ¿Cómo responderemos mañana ante las diferentes circunstancias que nos dé la vida? ¿Quiénes se levantarán y dirán: para mí es muy importante lo que Dios dice? Y buscarán aquí lo que Dios dice. ¿Quiénes reconocerán que su matrimonio está ahorita en una sacudida violenta, tremenda, porque se oyeron las voces de ese enemigo? ¿Y quiénes de corazón dirán: tenemos que ir a Dios, porque el único que puede hacer algo es Dios? Acompáñame, terminamos esta parte ya. Por favor, ponnos Elías, Génesis 3, verso número 8. Satanás logró su cometido. Logró que la mirada de Eva cambiara. Creyó a su engaño. ¿Qué prometió Satanás? Hizo afirmaciones, les afirmó impunidad. Satanás le había dicho: no moriréis. Dios dijo que vas a morir, pero yo te aseguro, no morirás. Oye a Dios, por favor. De todo mi corazón hoy te lo pido. Oye a Dios. Porque muchos están oyendo a la serpiente: no, no moriré. Mi vida se está haciendo pedazos en el pecado, pero no moriré. Lo que Satanás le dijo, le prometió impunidad. Yo te suplico, oye la voz de Dios, no la mía. Es lo que el pecado siempre te promete: impunidad. No, no te va a ir mal. No, no te espantes, no te preocupes. No es para tanto. Aseguró impunidad. Y recuerda que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Hizo promesas fraudulentas. Cuando te prometen algo muy grande y recibes algo muy diferente, muy distinto. Seréis como Dios, cuando ya habíamos sido creados a su imagen y a su semejanza. ¿Qué más puede agradecer una persona? Simplemente saber que Dios puso de su divinidad en nosotros, en una escala diferente, pero fuimos creados a imagen y semejanza de Él. ¿Cómo te sientes cuando te comparan con uno de tus padres? Y son padres que estás agradecido a Dios por ellos. Cuando alguien se acerca y me dice: ¿cómo te parece a tu mamá? No me ofende. Me siento halagado. Aunque yo me comparo con mi madre y digo: no, estoy lejos de tener el carácter que tuvo mi madre. O cuando alguien me compara con mi padre fue mesero y siempre él tuvo un carácter atento, servicial. ¿Sabe cuándo me siento muy, muy orgulloso de mi padre? Cuando se acerca mi esposa y me dice cómo mi padre la trató a ella como nuera, el cuidado que le tuvo como hija, cosas que yo no vi porque eran momentos donde yo trabajaba en otra ciudad y mi esposa se quedaba aquí y ella visitaba a mis padres. Y qué alegría siento cuando alguien me dice: es que tú eres como tu papá. ¿Sabes que no debería haber bendición mayor que saber que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Para que venga una serpiente y te diga: no, hay otro nivel superior. Dios te creó así, pero si tú haces esto, tú vas a subir a otro nivel y tú serás como Dios.
¿Cuántos se han comido ese fruto? ¿Cuántos se han tragado ese veneno? ¿Cuántos? No se cumplió y tú lo sabes. Porque no te estoy hablando de un mito, no te estoy hablando de una leyenda, te estoy hablando de un hecho real. Tú sabes que lo que Satanás les estaba presentando era una realidad diferente. ¿Fueron abiertos sus ojos? Sí, pero no para mejor, sino para desgracia de ellos, conocer su vergüenza, su denigración, su agonía. Y empezaron a huir de Dios. Leamos entonces lo que dice el verso 8, por favor. Porque si este pasaje describe a Satanás, su habilidad, su astucia, su insistencia para buscar descarrilarnos de la obediencia a la palabra de Dios, este pasaje sigue describiendo ese Dios tan poderoso. Este pasaje sigue describiendo ese Dios tan grande, tan maravilloso, que no vino con ellos en truenos, en terremotos, que no vino con ellos con un palo y una espada, sino que así como Él siempre se paseaba en el huerto, en esa voz amorosa, en esa voz gentil, nuevamente los volvió a buscar y dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué versículo? Por favor, subráyalo. Subráyalo, porque es el mismo Dios de Elías, cuando Elías estaba ahí queriéndose morir en el desierto. Porque es el mismo Dios que vino a Pedro cuando Pedro había negado al Señor Jesucristo y hasta había blasfemado y maldecido para que no lo tomaran preso. Fue el mismo que vino con esa voz. ¿Cuánto poder hay en la voz de Dios? Si hubiera salido una palabra de Dios, de ira, de furia, de castigo, Adán y Eva hubieran sido aniquilados en un instante, hubieran sido destruidos. Alguien se preguntará: ¿por qué Dios no intervino? Si Dios está en todas partes, ¿por qué cuando Satanás estaba ahí ya en ese camino para seducir a Eva, por qué Dios no intervino? Porque Dios ya nos bendijo dándonos su palabra y su mandamiento. Porque Dios ya nos bendijo dándonos también dentro de nosotros la capacidad para poder decidir hacer el bien o hacer el mal. Tú estás esperando que Dios te detenga en tu camino de pecado. No te engañes. No te engañes ni le eches la culpa a Dios. Porque hay quien se pone a orar: Señor, es que ya no quiero hacer esta maldad, es que ya no quiero hacer el otro. Y vuelves a pecar y: Señor, es que te estoy pidiendo ayuda. Es que Dios ya te dio todo lo que tú necesitas para detenerte. Habrá algunas personas que están en un estado que supera sus capacidades ya, y hablo de adicciones, hablo de condiciones donde no solo puede haber adicciones, sino tal vez hasta presencia de espíritus malignos. Estoy consciente que habrá otras personas que están en una condición diferente, pero la gran mayoría estamos en esa condición donde Dios ya te ha dado lo que tú necesitas para decidir apartarte del mal. Si tú sigues pecando, no es porque Dios no te ayude, es porque, como dijo Juan, los hombres amaron más las tinieblas que a Dios. No es cosa de Dios, es cosa tuya. Y así como Dios se presentó para buscar a Adán, no en ira, no en furia, no en juicio, lo mismo lo ha hecho con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. ¿Qué pasaje?
Sigue mostrando ese Dios poderoso, ese Dios maravilloso con su palabra y hablando con el hombre, llevándolo a ser entendido. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y yo hoy te pido, piensa lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que está haciendo y lo que quiere hacer. Y piensa cómo cuando entró el pecado, se trastocaron todas las relaciones del ser humano. Su relación con Dios fue afectada. La relación entre Adán y Eva fue totalmente afectada. No destruida, pero sí cambiada, afectada. Y la relación con el mundo también. ¿Te preguntas por qué estamos teniendo estos calores? ¿Será por la grave contaminación? Algo habrá que ver de ello, claro, claro. Pero ¿quieres una respuesta bíblica? Por el pecado, por tu pecado y el mío. Por eso el mundo está así. Lee Romanos 8 y Romanos 8 dice cómo este mundo gime, porque desea la manifestación de los hijos de Dios. Es que solo a través de una genuina transformación, primero en nosotros, después también el mundo será totalmente redimido. Totalmente, amén, hermano, dices bien, amén. Terminamos. ¿Qué nos está diciendo Dios hoy? Te está diciendo que Él es amoroso, que Él es bueno, que Él es poderoso. Te está diciendo por qué tus relaciones con otras personas están mal, por tu pecado. Te está diciendo por qué tus relaciones familiares están mal, por el pecado. ¿Por qué el matrimonio está con todas esas aflicciones? Por el pecado. Porque alguien no está oyendo y obedeciendo a la voz de Dios, sino está oyendo a la voz de un enemigo astuto que promete impunidad. No, no te va a pasar nada. Te van a pasar muchas cosas. Serás como Dios. No, no. Nadie te puede dar un lugar más alto que el que ya Dios te ha dado, y Él te creó a su imagen y a su semejanza. Nadie te va a dar un lugar más alto que el que Cristo, a través de su sacrificio. Y ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos. Y dice la palabra que somos miembros de la familia de Dios. No hay lugar más alto que ese. Tú decides, usted decide si oye la voz de la serpiente. La siguiente semana estaremos hablando de esas bases del matrimonio, porque ya entendimos que todo este acontecimiento, la tentación y la caída, tiene que ver con ese momento donde se consolida esta pareja, donde Adán hace un compromiso y donde Dios mismo dice: por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán con su mujer y serán una sola carne. Y el diablo desde el principio ha querido destruir a la familia. No es cosa nada más de la ideología de género el día de hoy, no, 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 no. Esto es desde el principio. Vamos a ponernos de pie, le invito. Gracias que hicieron de verdad todo su esfuerzo por estar atentos a la enseñanza. Damaris, me da gusto verte. ¿Es tu muchacho? Joven, qué gusto. Yo tardo en irlos ubicando, discúlpeme, de por sí no veo bien y luego tardo en ubicarlos, pero pongamos en práctica este mensaje. Al rato que lleguemos a casa, puede que pasemos un buen momento, puede que se presente una situación no grata, no agradable. Vas a oír una voz que te dice que tú eres toda la autoridad, que tú puedes hacer lo que quieras. Una voz que te diga: tú no estás para aguantar a nadie, a ti nadie te tiene que hacer esto. Y vas a oír una voz de una serpiente que te va a decir: a ti, ¿por qué? Porque tú no te dejes. Y está la voz de Dios. La voz de un Dios que, a pesar de nuestro pecado, se acerca a nosotros, siendo razonable, preguntándonos: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Arreglando las cosas que nosotros no hacemos bien, porque el texto nos habla de una pareja que se hizo ayunas
unos delantales con hojas, y tuvo que ser sacrificado alguien. Un animal tuvo que ser sacrificado para que nuestra vergüenza, nuestro pecado pudiera ser atendido. Figura y tipo del sacrificio que un día Cristo iba a hacer por ti y por mí en la cruz, cuando Él con una voz potente dijo: consumado es, perdonando todos nuestros pecados. ¿Qué voz vas a oír en estos días? Y yo te animo, oye la voz de Dios, toma la palabra, deja que Dios te hable. ¿Estás viviendo momentos difíciles en tu familia? Acércate con uno de los hermanos pastores, consejeros. Permite que Dios te hable a través de ellos. Estamos atravesando momentos difíciles, tal vez partida de seres queridos. Aprende a abrir tu corazón. Acércate con alguien y dile: esto me está pasando. No nos encerremos solos con ciertas cosas que tenemos que aprender a compartir. Eres una persona joven, tienes intereses amorosos con alguien más, oye la voz de Dios. Oye la voz de Dios. Recuerda que Satanás no es cualquier enemigo. Y recuerda que no tiene una intención tranquila contigo. Él ha sido homicida desde el principio. Escucha la voz de Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias. Yo te bendigo, Señor, porque hace mucho tiempo yo estaba perdido en el mundo, perdido en el pecado, y pude oír tu voz. Y te agradezco porque me has permitido estar rodeado de hermanos, hermanas que tengo testimonio también como oyeron tu voz, los perdonaste. Y hoy, Señor, podemos ver cómo haces tu obra en lugares tan distintos como Ciudad Valles, Laguna Chica, Coatzacoalcos, Jalapa, Veracruz, Puebla, Santiago Texcalcingo, Sierra Negra y muchos más, Altepeji, Señor, y muchos más lugares. Eso nos muestra lo grande que tú eres. No porque entró el pecado se terminó tu poder. No porque entró el pecado fuiste excluido de tu creación. Todo lo contrario. Todo lo que tú has querido lo has hecho. Y prueba de ello es que el día de hoy, como decía mi hermano hace un momento en la alabanza, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Gracias porque Jesús es la voz apacible que tú enviaste. Gracias porque Jesucristo es el que hoy viene y nos habla y nos ayuda a entender cuál es el verdadero camino a la vida. Padre, que esta sea una semana donde tu voz se escuche fuerte y claro, y donde tu Espíritu nos ayude también a entender cuál es la voz de ese enemigo, cuál es la voz de ese destructor, y que tu Espíritu nos ayude a ser firmes, como decía Santiago, y resistir la prueba. Que sea una semana que al terminarla podamos venir el siguiente domingo a darte gloria. Gloria, porque tú nos libraste del mal. Que así sea, Señor. Gracias aún por estos días de calor, porque, Señor, todo cumple un propósito. Y a veces días así nos ayudan a ser humildes y a entender que dependemos de ti. Padre, y de verdad, bendice a nuestros hermanos que trabajan la tierra. Bendice a nuestros hermanos que les puede que no hay agua, que no hay lluvia. Hay hermanos allá en la sierra que dependen de su maíz, Señor. Hay hermanitos que dependen de ciertos cultivos para sufragar sus necesidades. Y Padre, si es a través de la lluvia, aleluya, gloria a tu nombre. Pero si has de ensanchar nuestro corazón y nosotros habremos de aprender a suplir para las necesidades de ellos, ayúdanos también a tener claridad en eso, Señor.
Lo importante es que tú seas glorificado. Gracias, Señor, por las personas que hoy nos visitaron, por las personas que hoy, Señor, nuevamente se reúnen. Que tu palabra sea la que les bendiga, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.